Hola amigos, nuevamente con ustedes desde aquí de Chimalistac. Estamos en nuestras cápsulas Orgullo México. Recuerden ustedes que lo que pretenden esas cápsulas es dar a conocer nuestra historia a través de documentos y libros que muchas veces pues contradicen la historia oficial. Por eso estamos con estas cápsulas para crear inquietudes con ustedes y que estudien, lean, vean los documentos como en el caso de ahora, que es un documento verdaderamente extraordinario que se llama el Plan de Ayala. Algunos me preguntan por qué esa documentación está en el centro de estudios. Y yo les digo, todo tiene historia. Hacia los años 60, cuando se fundó el centro de estudios, muchos documentos y libros salían de México. ¿A dónde? Pues a universidades norteamericanas, europeas, y el centro de estudios en aquella época dijo hay que detener esa salida de los documentos y por eso muchos documentos muy valiosos se encuentran aquí en el centro de estudios. Y uno de ellos es quizá uno de los más importantes del siglo XX, es precisamente el Plan de Ayala. ¿Qué es un plan? Es un proyecto, un programa revolucionario, sin lugar a dudas, que fue elaborado en el año de 1911 por Emiliano Zapata y Otilio Montaño. ¿Qué refleja esto? La inconformidad de los campesinos del estado de Morelos. Y también hay que irnos a la historia. En el virreinato se repartieron tierras comunales a los pueblos indígenas. Y fue en el caso precisamente de Morelos que, aunque no se llamaba el estado de Morelos, pues hubo repartición de tierras comunales. Y las leyes de reforma, particularmente la ley Lerdo, lo que hizo fue cortar estas tierras comunales con la idea de repartir tierras. Y aquí empieza el problema. ¿Quiénes se apropiaron de ella? Pues los hacendados, obviamente. Y es el caso precisamente de Emiliano Zapata, una de las figuras más emblemáticas de México. Por si ustedes no lo saben, la fotografía más difundida en la historia de México y en el extranjero es la de Emiliano Zapata. No hay lugar donde no se le conozca. Quizá no se conoce mucho la historia, es un revolucionario, pero Emiliano Zapata está muy presente hasta nuestros días. El plan de Ayala lo que quiso fue, en última instancia, separarse del plan de San Luis, creado por Francisco y Madero, porque aparentemente, de acuerdo a la documentación, Madero no respetó lo que había prometido en un primer momento, sobre todo para estas comunidades, en la restitución de sus propiedades y la repartición de tierras. Y entonces esto crea un conflicto muy fuerte en el estado de Morelos, y los que se vieron afectados, pues fueron precisamente aquellos que en un momento dado les quitaron sus tierras a mediados del siglo XIX. Y aquí empieza la historia de Zapata, un hombre educado, sin duda alguna. Cuando uno ve las fotografías de Emiliano Zapata, no hay ninguna en donde él no esté posando especialmente para las cámaras. Era un hombre que cuidaba mucho su figura, su caballo, sin lugar a dudas, y esto es lo que heredamos hasta el día de hoy. Pero bueno, el plan de Ayala entonces critica la postura de Madero en un primer término porque impuso contra la voluntad del pueblo la candidatura de Pino Suárez y Ambrosio Figueroa, entre paréntesis, verdugo y tirano del pueblo de Morelos. Entonces, claro, esto creó un malestar y Zapata fue la cabeza de ese malestar. En consecuencia, declaran inepto a Madero para realizar las promesas de la revolución e incapaz de gobernar por no tener respeto por la ley y justicia, así como traidor a la patria. Por tanto, en el apartado segundo del plan, se desconoce como jefe de la revolución y presidente de la República, razones que expresan desde el apartado tercero hasta el 10º. Es un documento que hay que leerlo, no es grande, es muy pequeño, está publicado en muchos lados, pero si ustedes quieren ver el original a través de nuestro centro de estudios pueden ingresar a nuestra página de internet o bien, como les digo, con nuestra institución hermana que es el Museo Sumaya. Ahí lo pueden ver, está en vitrina, muy cuidado, y cuando uno ve los documentos originales, uno, si hay sensibilidad, uno siente de inmediato algo que nos quiere comunicar y eso es el plan de Ayala. Un plan que resultó muy efectivo porque la revolución zapatista hasta el final, hasta el asesinato del propio Zapata se llevó a cabo. Y recuerden ustedes, cuando se habla de la Revolución Mexicana, no es una,
hubo varios levantamientos. Uno de ellos fue el de Zapata, pero está el orozquista, el villista, el carrancista, etc. Entonces hay que ver con cuidado, leer con cuidado los documentos y en particular del Plan de Ayala, ver cómo refleja las necesidades del Estado de Morelos. Orgullo de México, sin lugar a dudas. Orgullosamente Zapata también. Nos vemos en la próxima cápsula. Muchas gracias.